Perfectos, perfectos, vamos. Me alegro. Pues pasamos al siguiente, si nadie. Luego, de todas maneras, estarán por aquí tomando café y podéis preguntar. Bueno, pues entonces ahora vamos a pasar a la infección fúngica invasiva más frecuente, ¿no? La infección por cándida. Entonces, para esto, bueno, no os he dicho que hemos traído a un ponente de distintos hospitales, los 4. Ahora contamos con Francisco López Medrano, que tiene muchísima experiencia en pacientes inmunodeprimidos, en trasplantados y en infecciones por hongos. Y Francisco, que es adjunto de infecciosas del Hospital Universitario 12 de Octubre, nos va a actualizar las infecciones por cándida. Bueno, pues no sé muy bien dónde mirar. Pues buenas tardes, muchas gracias a la doctora Muñoz, a la Sociedad Madrileña de Microbiología, al Colegio de Médicos, a Pfizer, a todos vosotros por estar aquí. Siempre es un placer, bueno, pues compartir con vosotros. He de decir que vengo un poco asustado, ¿no? Porque esto del público así microbiológico, digo, seguro que, Elia, si meto la pata tú me corriges, ¿vale? Porque seguro que se me escapa algún detalle microbiológico y bueno, pues nada, pero encantado de participar. Yo he sido muy disciplinado y como la doctora Muñoz dijo que revisara de enero del 2022 para acá, pues eso es lo que he hecho, ¿eh? He puesto ahí Cándida. Si no ponía el título me salían tantos que era imposible, pero Cándida en el título pues salen ahí 2.300 y luego, bueno, Candidemia, Candidaemia, algunas otras cosas, en fin, he mirado ahí por otros lados. No me los he leído todos, los 2.300 ni mucho menos, pero he seleccionado los que a mí me parecían más relevantes y bueno, alguno me llamó la atención, este me llamó la atención por el título, ¿no? En la Candida auris en las manzanas, claro, cuando hay 2.300 artículos pues uno se encuentra un poco de todo. Luego tiene su intríngulis, ¿eh? De la diferencia de si llevan o no pesticidas los que de la caja respecto de las que cogen directamente del árbol y tal, y esto lo relaciona. Bueno, luego tenía más gracia, lo traje así como un poco gracia, pero luego el artículo me pareció que podía tener cierto interés. Pero bueno, no deja de ser más que una anécdota, ¿no? Entonces, bueno, yo así, pues, viendo así varios frentes, digamos, ¿no? Sobre la infección por cándida y también que combinar un poco la visión clínica con la visión microbiológica, pues bueno, sabéis que hemos hablado de las superbacterias, ¿no? Y las bacterias multiresistentes ya desde hace ya unos cuantos años y yo creo que ahora vienen las supercándidas, ¿no? Los superhongos, ¿no? Y bueno, pues un poco toda esta experiencia previa, pues desafortunadamente se ha trasladado un poco al mundo de los hongos, ¿no? Cándida auris, acordáis que se llama así porque lo detectaron en un oído de un paciente japonés en el año 2009 y bueno, pues luego ya se ha extendido por todo el mundo, ¿no? Yo no, ya lo digo, no tengo mucha experiencia. En nuestro hospital hemos tenido solamente un paciente que solamente afortunadamente fue una colonización que venía de Valencia, de un hospital de Valencia donde yo creo que es la mayor experiencia que hay en España, ¿no? Y luego me corregís, pero yo creo que en Madrid pues en general no tenemos mucho, ¿no? Pero bueno, así como artículo reciente me llamó la atención este estudio, el último firmante es el doctor Bassetti en Génova, en Italia, pues ellos ven cuáles serían los factores de riesgo de candidemia por Candida auris en pacientes que están colonizados. Bueno, no hemos comentado, ¿no? Candida auris como ejemplo de cándida con especial resistencia, ¿no? Con la posibilidad de que sea resistente a varios antifúngicos a la vez, con unos mecanismos que hace que, bueno, más que colonización del tubo digestivo, produzca colonización cutánea y por lo que cuentan, ¿no? Lo que hemos oído pues al doctor Pemán y otras experiencias en Valencia, pues dificilísimo de erradicar y muy complicado cuando uno ya lo tiene en el hospital que no produzca brotes, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta experiencia en Italia son 157 pacientes colonizados. Fijaros que es en 2020 y 2021, la gran mayoría son pacientes en la UBI que estaban ingresados con el COVID-19. Ahora un comentario sobre la posible relación de estos dos microorganismos.
Y hubo 27 de 157, que yo creo que no está mal, casi un 20% que desarrollan candidemia y bueno, con una mortalidad que entre el 25, incluso un poco mayor, mortalidad asociada a la cándida, a la mortalidad global de los pacientes a los 30 días, ¿no? Que es un poco lo que se describe en pacientes en UBI que tienen candidemia, ¿no? Fijaros que el 100% eran resistentes al fluconazol, inicialmente el 100% sensibles a equinocandina, pero más de la mitad resistentes a anfotericina B, lo cual pues limita mucho las posibilidades de tratamiento en el paciente que finalmente desarrolla la candidemia. Y fijaros que sí que de los 27 que desarrollan candidemia, pues hay 7, de nuevo un 25% de esos 27 que desarrollan recurrencia. Y en esa recurrencia sí que detectan en uno de los 7 resistencia a quinocandina y en otro de esos 7 que inicialmente era sensible desarrolla resistencia a anfotericina B. Y hacen un estudio multivariante para cuáles serían los factores de riesgo para desarrollar candidemia por Candida auris en pacientes colonizados y el factor que les sale más evidente es la colonización a múltiples niveles, ¿no? Que se hubiera aislado en muestras tanto de piel como respiratorias como de orina, ¿no? Yo creo que el mensaje aquí es que hay que intentar por todos los medios que no entre en tu hospital y si entra pues intentar aislar a ese paciente e intentar que esto no se expanda, ¿no? Porque lo comentaba la doctora Gómez antes, esto es un dolor, ¿no? Como se te quede en el hospital, o sea que yo creo que cualquier esfuerzo que se haga en ese momento, pues realmente es importantísimo porque esto además genera un gasto luego de control de infección inmenso. Hay UBIs, ¿no? Que se han tenido que cerrar por este problema y llega un momento en el que es muy difícil de manejar. Os he citado ahí otros dos artículos. Bueno, el primero me parece interesante, así más para microbiólogos de patogenicidad y de mecanismos de resistencia, y el segundo, que es del grupo de Valencia, en el cual, pues bueno, hacen así también, que lo comentaba también él, ya lo he puesto ahí en su diapositiva, esto también que está tan de moda del One Health, ¿no? Pues la posibilidad, que yo creo que es muy interesante, ¿no? De que la Candida auris, ¿no? Que parece que crece a mayores temperaturas, pues pudiera estar relacionado pues con el cambio climático y que eso haya favorecido, ¿no? Que cada vez tengamos más Candida auris con mayores temperaturas y lo relaciona con la infección con los animales. En fin, si os interesa este tema, pues yo creo que es interesante. Y la otra cándida con la cual tenemos problemas de resistencia, yo creo que esta sí que la tenemos en Madrid, como también ya ha comentado Elia, es la cándida Parasilopsis resistente a fluconazol, ¿no? Un poco la idea sí que teníamos los clínicos, pues bueno, que es una cándida que sobre todo la veíamos asociada a infección a catéter y que en todo caso era más sensible al fluconazol y menos sensible a las equinocandinas que, por ejemplo, Candida albicans, otro tipo de cándida, ¿no? En este estudio, que bueno, pues está hecho en hospitales españoles, todo se centraliza en el Centro Nacional de Microbiología y fijaros, ¿no? Conseguís reunir, ¿no? Muchos de vosotros estaréis ahí, hasta 1.300 aislamientos entre el año 19 y el año 21 y bueno, pues globalmente sí que se ve un incremento de resistencia al fluconazol del 27% en el 2019 a un 60% en el 2021. Es posible que exista ahí un sesgo, ¿no? En la selección de las muestras que se envían a Majadahonda, pero bueno, claramente es algo emergente que hemos visto y bueno, pues también hacéis ahí un estudio de los mecanismos de resistencia, en lo cual yo no me meto mucho porque seguro que digo algo incorrecto, ¿no? Pero sí que parece que sobre todo ese gen ERG11, donde están las mutaciones que hace que no se pueda adherir el fluconazol, ¿no? Un gen implicado en la síntesis del ergosterol en la membrana celular y otros mecanismos como la sobreexpresión de bombas de expulsión menos frecuentes. Yo creo que este es el estudio, ¿no? Que citó antes Elia. Yo he cambiado el dibujo, tú pusiste ahí el de los diferentes clones. Bueno, yo he puesto este para que veáis que esto es un problema que se ha visto en varios hospitales, ¿no? Con varios clones, que no es un problema solamente de España. Os cito ahí este artículo simplemente para que veáis cómo el número de publicaciones y de aislamientos en otros países del mundo pues también claramente es ascendente. Y de nuevo la relación con el COVID-19, ¿no? Y yo creo que esto
esto pues también todos lo hemos vivido y ha sido un problema, ¿no? Yo creo que aquí, fijaros, ¿no? En esta imagen, esto yo creo que es una foto que es se hizo muy famosa y en realidad esto es un cuadro que vi este verano, me gustó el cuadro hecho a partir de esa foto, ¿no? Que circuló en su momento. Fijaros, esto, bueno, debe ser de principios del año 2020 y cómo hemos cambiado, ¿no? Yo creo que aquí le sobra todo, ¿no? O sea, para atender a un paciente con COVID le sobra absolutamente todo, hasta la mascarilla, porque llevan una mascarilla quirúrgica. Yo creo que lo único que necesitarían sería una mascarilla de partículas, que es precisamente lo único que no llevan, ¿no? Y entonces lo veis, ¿no? Toda la cándida aquí, fíjate cómo le sujeta aquí en el hombro, ¿no? O sea, yo ya veo, ¿no? Esa imagen de las UBIs, ¿no? Con los mismos guantes, con el mismo EPI, pasando de paciente en paciente, ¿no? Y transportando la cándida de un lado a otro. Por eso me ha gustado el comentario que ha hecho Elia, porque es que veníamos a hacer el mismo comentario. Más que un problema microbiológico, un problema clínico, en muchos aspectos esto es un problema de control de infección, ¿no? Y efectivamente, pues en fin, yo estoy luchando todos los días con mis residentes con la historia de los guantes, pues hay que intentar evitar la diseminación de esta cándida de paciente a paciente, ¿no? Hay algún estudio que dice que menos del 30% de los pacientes que tienen cándida parasilosis resistente a fluconazol han recibido previamente el fluconazol, o efectivamente no parece que se genere la resistencia en el propio paciente, sino que se transmite, y probablemente la vía principal pues son las manos o las manos con guantes del personal sanitario, ¿no? Así que, bueno, pues evidentemente con esto hay que tener cuidado. En nuestro hospital pues los hemos tenido. Ahora tengo la sensación, hablé con Ana Pérez de Ayala esta mañana, que bueno, que últimamente tenemos un poco menos, pero realmente es un problema, ¿no? Porque si es resistente al fluconazol, es resistente a quinocandinas, pues alguno hemos terminado tratando con anfotericina B y claro, eso no es algo que nos guste, tener que tratar una cándida con anfotericina B, ¿no? Y este que también es vuestro, os he puesto ahí en vertical para que no dejarme a nadie, pero seguro que muchos estáis aquí, esos son los autores, ¿no? Pero también este es un estudio que yo creo que es el doctor Guinea, ¿no? Es el último firmante, está ahí la doctora Muñoz también y bueno, pues en fin, yo os daría la enhorabuena por lo bien que trabajáis los microbiólogos madrileños, no es de que os haga la pelota porque... No, de verdad que no es porque... No, de verdad que no, yo me he ido al PubMed y he sacado los artículos y de repente he visto, pues este es de los microbiólogos madrileños, de verdad que el proceso ha sido así, ¿no? Este también me ha parecido interesante y me ha parecido sobre todo que tenía trascendencia clínica, ¿no? Que sería en pacientes que se aísla cándida en muestras abdominales, el hacer un estudio seriado de la sensibilidad, ¿no? He utilizado el propio resumen gráfico ahora que está tan de moda en los artículos del estudio y entonces efectivamente pues fijaros, ¿no? Se recogen 112 pacientes en la muestra inicial, ¿no? Son muestras abdominales, ¿no? Pues pacientes quirúrgicos, pacientes con perforación que están en la reanimación posquirúrgica. Inicialmente el 8% eran resistentes a fluconazol, de esas muestras de todo tipo de cándida, y el 1,8% resistentes a equinocandinas. Pero cuando en los días siguientes o en las semanas siguientes vuelve a aislarse la cándida ya en pacientes bajo tratamiento antifúngico, pues claramente aumenta, ¿no? Casi 9% de resistencia a quinocandinas y casi un 13,5% de resistencia al fluconazol, ¿no? Así que, bueno, pues un poco el mensaje para clínicos que, bueno, no vale decir, bueno, ha vuelto a crecer la cándida, como ya teníamos la sensibilidad, cuidado, ¿no? Si el paciente está recibiendo un antifúngico y vuelve a crecer la cándida, pues hay que volver a mandar muestras y hay que insistir al microbiólogo que haga el estudio de sensibilidad. Y el mensaje para microbiólogos, a lo mejor, que no os neguéis a repetir el estudio de sensibilidad, aunque ya lo tuviera hecho previamente, pues ya está. Yo creo que tiene un mensaje para todos, ¿no? Este es otro tema, este a lo mejor ya es un poco más clínico, ¿no? Que también se ha discutido mucho en los últimos meses o en el último año. La verdad es que yo también me lo estuve mirando
hace unos meses porque un oftalmólogo nos dijo que no, que sus guías decían que no había que hacer el fondo de ojo en el paciente que tenía candidemia, ¿no? Y bueno, en el primer artículo, que es así una especie de punto de vista que publican en CID en el año 2022, pues lo explica, ¿no? Realmente las recomendaciones, efectivamente, o las guías, ¿no?, de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, de la ITSA, sí que dicen que sistemáticamente se haga una exploración del fondo de ojo en los pacientes que tienen candidemia, pero sin embargo, por otro lado, los oftalmólogos, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, pues tanto los oftalmólogos americanos como los oftalmólogos ingleses en sus guías dicen que esto no hay que hacerlo de manera sistemática, ¿no? Pues aducen varias razones, ¿no? Pues que realmente no hay estudios que demuestren que el detectar la afectación de la retina pues realmente haya que cambiar el tratamiento o que haya que prolongarlo. Bueno, seguro que nosotros tenemos otra visión. Ellos dicen también que realmente ahí, bueno, pues es posible que tengan razón, que esas lesiones en el fondo de ojo se pueden confundir con otros muchos tipos de lesiones más o menos inespecíficas que se pueden ver en la retina de los pacientes ingresados en la UBI. Y luego que yo creo que aquí también hay un problema que en España no tenemos, pero que en Estados Unidos sí, pues problema casi económico, ¿no? De si llamo al oftalmólogo, pues hay que pagarle. Ellos comentan que en muchos hospitales pues ya ni siquiera hay oftalmólogos, que ejercen ya toda su medicina de manera ambulatoria y que no es fácil encontrar un oftalmólogo y llevarlo a la UBI a que le explore el fondo de ojo al paciente, ¿no? En realidad el punto de vista pues es más a favor de realizar la exploración de manera sistemática y entonces les escriben una carta, un oftalmólogo y un microbiólogo, un oftalmólogo y un infectólogo diciendo que no están de acuerdo y bueno, pues también dicen cosas un poco peregrinas como que, a ver, que existe, que nadie luego ha hecho un estudio microbiológico, ¿no? Claro, no vas a hacer una biopsia de la retina para ver si realmente aquello es cándida, pues sí, efectivamente tiene mucho criterio clínico en el fondo y bueno, pues les rebaten y yo creo que para también salir un poco de esa polémica, más recientemente en el año 2023, pues aparece también en CID revisión sistemática y metaanálisis porque también pues tienen discusión sobre cuál es realmente la incidencia de la afectación del ojo por la cándida. Y aquí sí que revisan ya de manera sistemática 70 artículos, más de 8.000 pacientes, y sí que ellos concluyen una incidencia del 10%, que no es nada despreciable. Ellos dicen que lo que habían dicho los oftalmólogos pues era menor. Menos del 3% cuando realmente hay afectación del vítreo, pero afectación solamente de la retina hasta 10%, y bueno, en su metaanálisis pues hablan de que cándida albicans y la presencia de nutrición parenteral pues serían factores de riesgo para que realmente haya afectación del ojo. En fin, yo creo que esto trasladado a nuestro medio pues es un poco diferente. Yo creo que el acceso que tenemos al oftalmólogo aquí es mayor, que es una exploración que de nuevo en nuestro sistema público, podríamos decir, entre comillas, que es barata y que, hombre, yo creo que sí que cambia la duración del tratamiento, cambia el tipo de tratamiento que vayas a utilizar, probablemente serían mejores los azoles que las equinocandinas y diría, un poco mi conclusión es que, bueno, búscate un oftalmólogo experto, una vez más que no te meta en un lío como con el beta de glucano, ¿no? Un oftalmólogo que realmente pues no te vaya a confundir, que tenga experiencia y que realmente si te dice que es cándida, pues que te vayas o que le parece compatible con una lesión fúngica, pues que te vayas a poder fiar de esa información y hacer el tratamiento adecuado, ¿no? Y también desde el punto de vista clínico, yo creo que esto también está muy de moda, ¿no? La adherencia a las guías de tratamiento. No solamente tenemos que saber las cosas que funcionan, sino que tenemos que conseguir que esas cosas que funcionan lleguen a nuestros pacientes y que de manera sistemática se hagan correctamente, ¿no? Yo creo que aquí también el día de mañana la inteligencia artificial pues probablemente nos va a ayudar mucho y bueno, pues a lo mejor los médicos nos podemos dedicar a aspectos más clínicos, a darle incluso la mano al paciente, que yo creo que también es muy importante y hay muchas cosas rutinarias que la inteligencia artificial nos podrá
ayudar, ¿no? Esto está publicado en Lancet Infectious Diseases, es un estudio, fijaros, en 20 países, 64 hospitales, más de 600 episodios de candidemia, 43 casos son de hospitales españoles, y bueno, ellos ven qué relación hay entre el pronóstico, en este caso la mortalidad a los 90 días, y la adherencia a las guías, tanto las guías europeas como las guías americanas, en un equal score que llaman ahí, que os enseño qué componentes tenían. Claro, son pacientes pues muy seleccionados, ¿no? Debe haber muchos pacientes en la UVI, porque aquí fijaros que la mortalidad es nada menos que del 43% a los 90 días, ¿no? Dos ideas que yo creo que son importantes. Consiguen demostrar una menor mortalidad cuando el tratamiento inicial es con equinocandinas, 42% versus 52% cuando inicialmente no se utiliza equinocandina, ¿no? Con un hazard ratio de 0,56, una diferencia muy significativa. Bueno, yo creo que esto pues viene ya a confirmar otros estudios previos en los cuales sí que se hablaba que incluso no hay estudios que con Candida albicans, perfectamente sensible a fluconazol, aquellos pacientes tratados inicialmente con una equinocandina, pues parece que tienen mejor pronóstico. Y en cuanto a la duración del tratamiento, pues ellos sí que también con, bueno, pues con los ajustes necesarios, pues demuestran que los que se tratan 14 días tienen una mortalidad del 22% versus 34% en aquellos que se trataron durante menos de 14 días. Para que no hubiera sesgos, pues solamente incluyeron a aquellos pacientes que habían sobrevivido más de 14 días en ambos grupos, ¿no? Y en cuanto a la adherencia a las guías y la relación con la mortalidad, pues también lo demuestra, ¿no? Este es el score que ellos utilizan, que bueno, pues es lo que hay que hacer, ¿eh? Que insisto que mucho de esto probablemente la máquina lo va a hacer mejor que nosotros el día de mañana, pues evidentemente que tenga el estudio inicial, que se haya identificado la cándida, que se haya hecho un estudio de sensibilidad. Hablan de la ecocardiografía de manera rutinaria, la doctora Muñoz pues también trabajó en esto, ¿no? El Gregorio Marañón lo habéis publicado hace ya unos años, sí que habla de la revisión oftalmoscópica rutinaria y como veis ahí pues le da una serie de puntos, ¿no? Inicial el tratamiento con equinondacandina, también le da 3 puntos en el score, que se cambie el tratamiento a fluconazol cuando se vea que es sensible, el tratamiento por lo menos 14 días y que se quite el catéter, incluso se quita en las primeras 24 horas, le da 3 puntos, y se quita entre 24 y 72, pues 2 puntos y 2 puntos también porque se hagan hemocultivos de control durante el seguimiento, ¿no? Pues todo lo que diríamos que es el bundle de hacer bien las cosas en un paciente con candidemia. Y de nuevo, tanto en pacientes con catéter como sin catéter, como veis, cuando se hacen mejor las cosas, cuanto más puntuación, menor mortalidad. Como son 600 y pico, son muchos episodios, pues realmente les sale, ¿no? O sea que bueno, pues yo creo que el mensaje es ese, ¿no? Hacer bien las cosas, que en una candidemia significaría hacer todo esto, pues realmente demuestran que mejora el pronóstico del paciente, ¿no? Pero claro, bueno, pues también hay algunos aspectos concretos del bundle que a lo mejor son más discutibles, ¿no? Este es un estudio recientemente, bueno, del año 2022 del Open Forum. Doctora Muñoz aparece ahí, es amiga del doctor Bassetti, ¿no? De Matteo Bassetti. Y bueno, pues también el primer firmante es Antonio Vena, buen amigo italiano, pero buen amigo de España y del Gregorio Marañón concretamente. Y bueno, pues ahí muchos habéis participado también, ¿no? Y en este estudio pues se intenta ver si se podría disminuir la duración del tratamiento. Voy a ser un poco crítico, Patricia, aunque seas una de las firmantes, pero estoy seguro de que estás de acuerdo conmigo, ¿no? Porque, bueno, pues no deja de ser un estudio retrospectivo. Digo por eso, para clínicos, ¿no? Que a veces hay que tener cuidado con los clínicos, que a lo mejor se quedan en el título, tal, en resumen, y no entran en los detalles. Hay que leer la letra pequeña. Una de las letras pequeñas sí que era candidemia no complicada, ¿no? Pacientes que se hacía un hemocultivo de control y era negativo, que no tienen endocarditis, ni tromboflebitis, ni endoftalmitis, ni tienen un cuerpo extraño en el cual se pueda quedar pegado. O sea, que es el típico, vamos, típico, no sé si hay tantos de estos en el fondo, ¿no?
¿no? Que simplemente le quitas el catéter y está inmaculado y no le pasa nada más, ¿no? Y bueno, pues efectivamente es un estudio retrospectivo de esos 114, 35 entre 5 y 11 días con una mediana de 9, 79 entre 12 y 24 con una mediana de 14. En realidad es que son 5 días de diferencia. Luego en la mediana tampoco hay tanta diferencia y efectivamente a los 90 días no hay diferencia de mortalidad, 23-21%, y lo que yo creo que a lo mejor sería más importante desde el punto de vista clínico y microbiológico, y es que no hay mayor candidemia recurrente en un grupo que en otro, ¿no? Bueno, yo creo que se puede acortar, pues a lo mejor sí, pero desde luego me quedaría con la idea de que en un grupo muy seleccionado de pacientes y que desde luego no debemos asumir, creo yo, esto, pero luego Patricia que opine, que lo conoce mejor, no se debe asumir esto como algo generalizable, ¿no? Al paciente que está en la UBI, que le vuelve a crecer la cándida, que tiene muchos catéteres, en fin, o que hace la endoftalmitis, ¿no? Y también se ha hablado mucho sobre, bueno, si los pacientes con candidemia, ¿no? ¿Se mueren por la cándida o se mueren con la cándida, ¿no? Claro, hay que imaginarse que son pacientes, pues bueno, yo siempre tengo esa sensación, ¿no? Cuando crece la cándida, pues es el paciente que lleva en la UBI, que le han operado varias veces, que lleva muchos días con antibiótico, que ha tenido la neumonía, que le han cambiado los catéteres muchas veces. Claro, estás ya seleccionando una población en la cual la mortalidad ya de por sí es muy alta, ¿no? Pues esto es del CID, esto es de la Universidad de Washington University en San Luis, en Estados Unidos, y bueno, ellos recogen toda su experiencia entre el 2012 y el 2019, ¿no? Ellos dicen que es en la época del tratamiento empírico con equinocandinas, ¿no? Lo cual está bien porque estas series que había previas sobre si se mueren por la cándida o con la cándida, pues eran en la época del fluconazol o incluso en la época de la anfotericina B de oxicolato, ¿no? Estudios ya muy antiguos, ¿no? Pues en estudios un poco yo creo que esa es la idea, ¿no? Una serie moderna en la cual la gran mayoría de los pacientes inicialmente se han tratado con una equinocandina, ¿no? Y fijaros con esta serie que, bueno, yo no sé muy bien cómo han conseguido hacer esto, ¿no? Pero tienen un registro con más de 600 pacientes con la candidemia y son capaces de compararlo con más de 6.000 pacientes que tienen también en su base de datos que hacen de controles, ¿no? Y bueno, pues los emparejan para que aparentemente tengan los mismos factores de riesgo y efectivamente, pues bueno, sí que hay una mortalidad. Si están bien emparejados, pues hay mucha diferencia de mortalidad, porque es 42% en los que tienen candidemia versus 17% en los que no la tienen, ¿no? Con lo cual la diferencia, pues sí que es de más de un 20%, tanto a los 30 días como a los 90 días en la mortalidad, ¿no? Mortalidad atribuible a la cándida, pues sería de un 20%, ¿no? A mí me llama la atención algunos datos, ¿no? Dice que la mediana hasta la muerte es de 41 días, ¿no? A mí me cuesta pensar que un paciente después de hacer una candidemia, la muerte que ocurre un mes y pico después, se la puedes achacar a la propia cándida, ¿no? A mí, bueno, creo que estos estudios siempre, pues eso, ¿no? Es un estudio retrospectivo de grandes bases de datos que seguro que les faltan matices clínicos a los datos que tienen ahí. A mí siempre me quedo con la duda de si no hay factores confusores ocultos que no somos capaces de detectar. O sea que la cándida hay que tratarla correctamente y que hay que seguir ese bundle, yo no tengo ninguna duda, ¿no? Pero pensar que, no sé, que los pacientes hacen shock séptico por cándida y que un paciente que evolucionaba favorablemente en la UBI que de repente hizo la candidemia y eso se hizo que se muriera, no lo sé. Yo creo que siempre la situación clínica que yo percibo es un poco diferente, ¿no? Y luego algo que yo creo que también es muy americano y que aquí yo creo que probablemente nos ocurriría menos y que yo creo que ha contribuido a aumentar la mortalidad en el grupo de la candidemia es que fijaros que detectan hasta 32 episodios, un 5% de pacientes que no reciben tratamiento, que sus médicos decidieron que aquello era una colonización entre comillas de la sangre o que decidieron, no sé, yo esto no sé cómo se atreven a publicarlo porque desde luego en su hospital dan una sensación que no es muy buena.
pues no te creas, lo que ellos dicen, no, son pacientes que dicen o que su médico consideró que no había que tratarlo o que simplemente se quedó aquel dato y se les olvidó, O sea que no, bueno, seguro que alguno se olvidó, pero no te creas, hay mucho que reconocen que no se trató adecuadamente, ¿no? En fin, hay estudios, ¿no?, que hablan de si llamar al infectólogo de manera rutinaria, pues aumenta la supervivencia, pero claro, parten de una experiencia que yo creo que en ese sentido no era muy positiva, ¿no? Este es un poco barriendo para casa, porque este es nuestro, este es del 12 de octubre y bueno, yo creo que es un tema importante, pero de algo poco frecuente como puede ser el trasplante de páncreas, ¿no? Nosotros pues teníamos ya recogida en una tesis previa la experiencia de todas las infecciones en el trasplante de páncreas. Es un trasplante que siempre pues hay que tener mucho cuidado con la cándida, ¿no? Tiene mucha alta incidencia de infección porque en realidad pues estás juntando ahí el duodeno, ¿no?, la vía digestiva, al lado pones una sutura vascular, bueno, pues son pacientes en una cavidad intraabdominal, siempre tienen mayor riesgo de cándida y sobre todo acordaos cuando uno aísla en una muestra peritoneal, en un portador de trasplante de páncreas, una cándida, la posibilidad de que desarrollen, como veis en esta imagen, pseudoaneurismas, ¿no?, aneurismas de la propia zona de la sutura de la arteria pancreática y claro, eso está infectado, se puede romper y puede hacer una hemorragia peritoneal y los pacientes se mueren. Es una patología muy grave si no se detecta a tiempo, ¿no? Y por eso, bueno, pues se habla de hacer profilaxis. Nosotros entre el 95 y el 2012 hacíamos profilaxis con fluconazol, 150 pacientes con trasplante de páncreas en el periodo post-trasplante inmediato y dada la alta incidencia que vimos de infección por cándida hasta un 22%, pues decidimos cambiar a una equinocandina, pensando, bueno, pues que aumentábamos la posibilidad de tratar algunas cándidas que fueran resistentes a fluco y no a equinocandinas, disminuir la posibilidad de interacciones, incluso alguna ventaja farmacocinética. El resumen es que la experiencia pues realmente no ha sido mucho más positiva, la verdad, del 22 al 24%. No hemos conseguido disminuir la incidencia, ¿no? La gran mayoría de infecciones del lecho quirúrgico, 10% con candidemia, en fin, es un problema que es muy importante y yo diría que aquí, pues de nuevo, hay que ver otros factores, hay que ver el control de infección nosocomial y muy importante también aquí hablar con el cirujano. Yo creo que depende mucho de la técnica quirúrgica y la técnica quirúrgica pesa tanto que la profilaxis antifúngica con un tipo de profilaxis, con un tipo de antifúngico u otro, pues realmente no ha conseguido grandes cambios. Y esto no es muy frecuente, pero yo creo que cada vez más, ¿no? Y bueno, pues en los grupos, era ya mezclando la endocarditis, que sé que también te gusta, Patricia, con la cándida, ¿no? Y me ha parecido muy interesante el estudio porque habla de qué hacer con los pacientes que tienen candidemia cuando tienen dispositivos cardíacos intravasculares, que hasta hace unos años solamente estábamos hablando del marcapasos, pero ahora también tenemos desfibriladores implantados, tenemos resincronizadores y cada vez más esto sería el HeartMate, otro tipo de asistencias ventriculares implantadas, ¿no? Pues realmente aquí recogen 23 casos, la Clínica Mayo durante casi 10 años y bueno, son infecciones tardías, no es que en el momento de la implantación, no, ninguno se infectaba el bolsillo como tal y la mediana hasta el desarrollo de la candidemia eran 3 años, o sea que son problemas pues le ocurre al paciente muchos años después de la propia implantación. Y el resumen es que esto pues es un lío, la verdad, esa es la idea, ¿no? Hay pacientes que ven ahí masas, ¿no? En 2 de 7 que les hacen un ecocardio, pues ven masas que les parece que van a ser vegetación, los extraen y luego no crece nada en los cultivos y por otro lado hay 6 de 23 que tienen candidemia que inicialmente no les parece que tengan infección del dispositivo y sin embargo 2 de esos 6 sí que tienen una recaída y al extraerlo en los 2 crece la cándida, ¿no? Tienen hasta un 50% que dicen de infección del dispositivo indefinida. Me llama la atención que solamente hacen un PET. Yo creo que aquí claramente el PET podría ser de mayor
utilidad. Y de nuevo, pues fijaros, la candidemia como marcador de gravedad extrema, ¿no? 17 de los 23 pacientes fallecen en los 90 días siguientes, o sea que va a dar la sensación, pues eso, también de mucho, probablemente, de pacientes ancianos, pacientes oncológicos, pacientes que, bueno, la cándida simplemente es un marcador. Nosotros ahora tenemos un paciente con un desfibrilador que le ha crecido una cándida y, en fin, leer este estudio pues te acompaña, te ayuda a pues tener todas las dudas del mundo en las decisiones que tienes que tomar. Me gusta la conclusión, de nuevo pues sería el volver a los grupos de endocarditis, tomar decisiones colegiadas. No transmiten más que ruido, pero bueno, pues uno como clínico ante esa situación se siente acompañado por el ruido y tiene un poco la sensación eso de que son decisiones individualizadas las que hay que tomar, ¿no? Y ya por último, 3 diapositivas sobre novedades terapéuticas, ¿no? Yo siempre cuando sacaban estas diapositivas de las novedades, de cosas que todavía no tenemos, pues siempre mi tendencia era desconectar, ¿no? Pues ya cuando lleguen ya veré, pero no, a vosotros os vais a pedir el esfuerzo de que no desconectéis, porque en realidad son novedades que en cierto momento, si tenéis un paciente, podríais conseguir. Yo creo que ese es el mensaje. Yo creo que, por ejemplo, algo importante es la rezafungina, ¿no? La rezafungina, yo como no soy farmacólogo ni microbiólogo, a lo mejor voy a decir una barbaridad, ¿no? Pero así para clínicos que se nos mezclan los antimicrobianos en la cabeza, pues es la dalbavancina de los hongos, ya está, esa es la idea que yo me quedaría, ¿no? Es una equinocandina, actúa como las equinocandinas, pero tiene una vida media de 133 horas, que si divide entre 24, pues sale más de 5 días, así que igual que damos dalbavancina una vez a la semana o una vez cada 2 semanas para los cocos gram positivos, pues podremos utilizar la rezafungina para el tratamiento una vez a la semana, ¿no? Se da por vía intravenosa y bueno, esto es un ensayo clínico, está publicado en el Lancet sin más sufijos detrás, en el Lancet auténtico de toda la vida, o sea que es un estudio muy importante, un ensayo en fase 3, 15 países, 63 hospitales en pacientes con candidemia o con candidiasis invasiva sin detección en sangre, la mayoría infección peritoneal y fijaros, ¿no? La rezafungina, 400 miligramos en una sola dosis y al cabo de una semana das 200 miligramos una vez a la semana hasta 4 semanas. 99 pacientes comparan con 100 pacientes tratados clásicamente con caspofungina diaria durante 4 semanas. Esto es tratamiento de inicio, ¿no? Y bueno, las diferentes agencias les exigen diferentes cosas. La EMA habla de que necesitan demostrar lo que llaman curación global, entre comillas, que haya un comité de expertos que diga que clínica, radiológicamente y microbiológicamente el paciente se ha curado y sin embargo la FDA les interesa que demuestren que disminuye o que no hay alteraciones, no hay diferencias de mortalidad a los 30 días. Es un estudio de no inferioridad con un margen de diferencia del 20%, ¿no? Y la conclusión, sin entrar en mucho detalle, es que no hay diferencias, ni en la curación clínica, ni en la curación, ni en la mortalidad, ni, y esto yo creo que es importante, el tiempo hasta hemocultivos negativos, ¿no? Así que claramente yo creo que esto es un arma muy importante, esta idea de que el paciente se puede ir ambulatoriamente lo antes posible, tratar a pacientes ambulatoriamente, pues realmente nos puede ayudar. Y lo comento, no está comercializado, nosotros lo hemos utilizado un par de veces. Uno era un paciente con un trasplante de páncreas en el cual sí que con aislamiento de cándida queríamos hacer un tratamiento prolongado. Llegó un momento en el que el paciente solamente estaba ingresado para recibir la equinocandina y bueno, pues entre que viniera todos los días al hospital de día con anídula fungina o viniera solamente una vez a semana con la rezafungina, pues es lo que optamos y bueno, pues como todos los tratamientos compasivos nos costó que un poco que nos lo dieran, pero vamos, rápidamente lo tuvimos y se pudo tratar al paciente, ¿no? El otro es el fosmanogepix, que me cuesta hasta pronunciarlo, pero bueno, yo creo que también nos tiene que sonar, ¿no? Como veis ahí, ayer le dediqué 2 horas y creo que no lo acabo de entender, ¿eh? Luego vosotros me ayudáis. El mecanismo de acción es un inhibidor de la síntesis de la glicosilfosfatidil inositol y no sé cuántas cosas más, GWT1. En fin, en resumen, en la pared fúngica
hay manoproteínas que tanto mantienen la estabilidad de la pared como permiten la adhesión y la invasión de las células, y bueno, pues esto en el retículo endoplásmico inhibiría la enzima que permite la síntesis de esta GPI, y como veis, pues cuando no se forman esas manoproteínas, pues se deforma el hongo y tiene menos capacidad de adherirse y actúa como un antifúngico. Antifúngico no solamente para las cándidas, incluida Candida auris, esto yo creo que es muy interesante, sino también para bueno, intermedio, podemos decir, a mucorales, pero activo frente a todo tipo de Aspergillus, ¿no? Nosotros lo hemos... Se puede pedir, un poco también lo traigo aquí, creo que es importante conocerlo porque se puede pedir. Hemos tenido una infección por Scedosporium apiospermum incontrolable, una traqueobronquitis en un paciente con trasplante de pulmón, y estamos pendientes de que llegue, pero se ha solicitado y probablemente la semana que viene el paciente empezará el tratamiento, ¿no? Y en el caso de la cándida, pues esto sí que hay otras series publicadas. Esto es un ensayo en fase 2, no es comparativo, simplemente son 20 pacientes, como veis ahí, con todo tipo de diferentes especies de cándida. Tiene la ventaja de que lo hay tanto intravenoso para el tratamiento inicial, pero a partir del cuarto día se puede pasar a vía oral, y bueno, pues yo diría que lo que transmiten es buena tolerancia y éxito clínico en un 80%, ¿no? Y si os fijáis en las CMIs, pues claramente parece que son mucho más bajas de que las que tiene para nídula, para fluco o para anfotericina B. Así que bueno, yo creo que para este tipo de infecciones en las cuales en un momento dado no tengamos otras alternativas, incluidas algunas cuadros de infección por cándida, pues es un antifúngico que podremos utilizar próximamente. Y simplemente ahí tenéis la cita bibliográfica de otra muy reciente sobre Candida auris, 8 de 9, éxito clínico en pacientes con candidemia por Candida auris, también exitoso con este fármaco, el fosmanogepix. Y esta prometo que ya es la última, que es el ibraxafungerp, que esto en realidad en Estados Unidos he visto que ya está comercializado, ¿no? Y de nuevo, pues sensible o activo frente a todo tipo de cándidas, incluida Candida auris, y todo tipo de Aspergillus, no para mucorales, ¿no? En este caso es más fácil porque es un inhibidor de la síntesis del 1,3 beta de glucano, es decir, exactamente lo mismo que hacen las equinocandinas, evita la formación de la pared fúngica, pero actúa sobre un lugar diferente, y de hecho parece que es interesante que no hay resistencia cruzada entre el ibraxafungerp y las equinocandinas. Y esto sobre todo está comercializado, hay varios ensayos, este es uno muy reciente y yo creo que es muy importante para un problema clínico importantísimo, que es la vulvovaginitis candidiásica, ¿no? Pues en fin, esto es un estudio comparado con placebo y no me detengo mucho, pero terminan concluyendo que es algo que es prometedor y que se podrá utilizar. Y bueno, hay alguna experiencia, he visto también, por ejemplo, en algún Aspergillus recalcitrante pulmonar cavitado, que lo utilizan en combinación con otros fármacos. Bueno, yo creo que nos tiene que sonar y es un fármaco que en el futuro también será interesante. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Francisco. ¿Preguntas para el doctor López Medrano? ¿Había más auris en las manzanas con pesticidas o sin pesticidas? Había más auris en las manzanas que sacaban de los cajones, y sin embargo las que cogían directamente del árbol no las tenían. Bien, entonces por eso lo relacionan con los pesticidas que utilizan para conservar y tal. Bueno. Una cosa es que el artículo que has puesto de Candida parapsilosis resistente, había una frase que ahora el 60% eran resistentes. Eso remarcar que son las que se han mandado al Carlos III. O sea, no vayáis a sacar de aquí la conclusión de que el 60% de las parapsilosis de los hospitales son resistentes a fluconazol. No, O sea, esos son las que se han mandado al Carlos III para un estudio. Hay hospitales como el nuestro que no tenemos ni una, que todas las parapsilosis salgan de donde salgan, de una orina, de un lapo, buscamos resistencia para aislar a ese paciente y no hemos tenido hasta ahora ninguno.
Tú has tenido experiencia, pero Sí. sois de los únicos que lo habéis controlado, ¿no, Ana? Sí, estaban básicamente en una de las UBIs, en la UBI Una de quirúrgica. las UBIs, Y entonces, y la verdad es que sí que se está extendiendo a otros hospitales y se comporta un poquito como la URIs, ¿no? Coloniza mucho y es Muy difícil de quitar. muy difícil de Lo quitar una vez que hemos entra, ¿no? comentado todos y los que lo habéis sufrido, realmente es un dolor eliminarla de los Eliminarla colchones, de del los del servicio donde entre, Eso ¿no? De es, la UBI. eso es. Vale, pero que no es el 60% de las parálisis. Centro de referencia, Eso efectivamente. es. Y luego lo de la duración del tratamiento de la candidemia, pues nosotros, claro, no pretendemos nada más que dar pie a que hay que hacer un ensayo. O sea, que es que son como los números bíblicos, ¿no? 14 días. ¿Por qué? 7 días. Siempre son múltiplos de 7, casi siempre, ¿no? Pues, Pero bueno, lo que queremos es que efectivamente hay candidemias que requieren más tratamiento y candidemias que podrían requerir menos. No queremos más que decir, hoy en día las guías te dicen como mínimo 14 días y tú lo has expresado muy bien, pero en este artículo pues Antonio quería poner como una pica en Flandes, digamos, para hacer motivo de reflexión. De hecho, no lo he dicho, pero efectivamente yo creo que lo ponía abajo, ¿no? Que la conclusión es se debe hacer un ensayo clínico, ¿no? Que demuestre si realmente... a lo mejor individualizar esto el es típico así, ¿no? paciente que tú dices que es de catéter, que no tiene riesgo, que está evolucionando fenomenal, que se han negativizado los hemos, pues estamos tratando menos los aureus, ¿sabes? pues Yo alguna el cándida a lo paciente, ¿no? mejor. Que dices, es que se va a quedar en el hospital solamente para esto. Bueno, pues que se vaya a su casa, incluso aunque sea con fluconazol por vía oral, ¿no? Bueno, pues eso se absorbe bien, es Pero hay sensible. que hacer un ensayo prospectivo porque, claro, Pero bueno, ¿no? sí, Para sí. algún paciente concreto y tal, pues tienes ahí una referencia que te puede ayudar a tomar Y esa luego decisión. la última, preguntas a Francisco, venga. No, bueno, pues la última que yo me había apuntado me ha parecido interesantísimo el de las candidemias en pacientes con asistencias, vamos, con un dispositivo implantado. Y claro, eso no es tan raro. O sea, vosotros ahora tenéis con un marcapasos, tal, ¿cuál es tu Desfibrilador. vivencia con un desfibrilador? O sea, tu opinión personal. Bueno, ¿Qué se debe pues, hacer? Tienes una candidemia en un paciente que tiene un dispositivo cardiovascular o sea, implantado. te digo que lo que transmite ese artículo es que ni idea, ¿eh? O sea, que no se sabe muy bien qué es lo que hay que hacer. Yo por eso me llama la atención el PET. O sea, yo creo que el defecto que tiene ese estudio, nosotros ahora, la verdad es que con el PET, pues bueno, empezamos a tener cierta experiencia y sobre todo también con valor predictivo negativo, ¿no? Si no se ve nada. Pero ¿Tratarías corto? Si el PET es No, no, negativo no. y el eco es negativo, No. ¿tratas 14 En este días? paciente le hemos pedido el PET, le hemos pedido un eco transesofágico también para ver bien los cables, ¿no? Que eso también hay estudios, ¿no? Que claramente para ver los cables es mejor con el transesofágico que con el transtorácico. Y yo creo que es un buen candidato. Si no vemos nada, claro, extraer así simplemente porque en el seno de la candidemia, quitar todo el dispositivo, creo que nos va a costar. Seguro que vamos a hacer muchísimos hemocultivos de control durante el tratamiento y una vez terminado el tratamiento. Y yo creo que vamos a hacer un tratamiento prolongado seguro. Creo que es un buen candidato, por ejemplo, a la rezafungina, este paciente, ¿no? Llegará un momento en el que ya está. Si no encontramos nada, pues bueno, pues que se vaya, que haga un tratamiento de varias semanas con rezafungina y luego ya veremos, ¿no? Y a La cándida monitorizar con betaglucano también. y el beta-glucano también lo tiene pedido, ¿no? Para Creo que no estaba todavía. monitorizarlo. Ha sido esta misma semana que he dicho esto es porque voy a dar la charla. Y los pacientes con candidemia, ya os prometo que ya nos vamos a tomar café. Los pacientes con candidemia, ¿tú recomiendas o sea, te los citas en la consulta de infecciosas para ver la evolución a largo plazo? Porque nosotros eso lo hemos considerado muchas veces porque hemos visto algún problema tardío, pero tampoco lo hacemos sistemático a todos, ¿no? ¿Vosotros qué hacéis? No, ya quisiéramos tener una consulta, tener posibilidades de tener una consulta que nos permitiera ver más pacientes de los que vemos, ¿no? Ambulatoriamente. Pero yo creo que es muy importante eso, seguro, ¿no? Que es una de las partes del score ese que hemos visto, que es el hemocultivo de control, ¿no? E incluso una vez terminado el tratamiento, o sea, yo creo que sí que es importante quedarte tranquilo, Eso está claro, que todos pero los que dispositivos se han incluso quitado. los que tienen negativo, alguno te Ya. puede dar una... Pero bueno,
Es verdad también, ¿no? Yo tengo la sensación, ¿no? Que la cándida, claro, no produce, lo decía antes, no produce el shock séptico de un gram negativo, ¿no? Con lo cual, bueno, siempre tienes ahí cierto margen, ¿no? Con los nuevos tratamiamientos ya las espondilodisitis son muchísimo más raras, igual que las endoftalmitis. Hoy en día es que se tratan muy pronto y muy bien, ¿no? No es como... Nosotros sí que tuvimos con el COVID un paciente que hizo una espondilodisitis en la UBI. Bueno, pues debió hacer la candidemia de estos del principio que ingresaron, y sí que desarrolló una espondilodisitis que hubo que operarle, ¿eh? La única manera al final hubo que operarle, luego hicimos tratamiento muy prolongado y ha evolucionado favorablemente, ¿no? Bueno, hay que preguntarles por el dolor de espalda también, como con el aureus, y hacerles caso cuando les duele la espalda, efectivamente, muy importante. Esos pacientes yo creo que muchas veces los que reciban te pilla por sorpresa, porque salvo algún caso que tenga algún material protésico, es muy difícil distinguir quién va a tener más adelante, ¿no? Yo recuerdo más de un caso que se hizo todo perfecto, se hizo todo tipo de controles y luego recibió, ¿no? Es difícil saber... la idea de que esos pacientes que no hay que perderles de vista, el que sobrevive, que ya son la mitad solo, ¿no? Pues eso, si pueden y no es un desastre, pues verle a lo mejor a los 6 meses o llamarle hoy en día, ¿no? O lo que sea. Bueno, pues si no tenéis, estáis como muy... A ver si con el cafetito nos revivimos para luego hacer muchas preguntas. Vale, pues 20 minutos de café y volvemos enseguida. Muchas gracias.